Buenas noches, saludos profesor David y compañeros de la Cátedra de Derecho Tributario. Mi nombre es Miguel Chiquito. Vamos a hablar sobre los impuestos y su clasificación. Los impuestos, recordemos, son tributos exigidos sin contraprestación, cuya actividad de naturaleza económica, bien sea a través de la posición de un patrimonio de circulación de los bienes o la adquisición de gastos de la renta. Recordemos que el artículo 12 del Código Orgánico Tributario es quien clasifica estos tributos en nuestro país, en Venezuela. A pesar de que existen diferentes criterios, tanto el criterio administrativo, el criterio de traslación y el criterio de afectación, es este criterio de afectación al que vamos a referirnos sobre clasificación. Serían impuestos indirectos e impuestos directos. El impuesto indirecto es aquel que grava la autoridad pública sobre los consumos del contribuyente. No repercute en forma directa sobre los ingresos, sino que recae sobre los costos de producción y venta de la empresa. Se traslada a los consumidores a través de los precios. Como debe ver, se aplica sobre el tratamiento sobre las transacciones económicas, sobre los consumos y sobre el tratamiento de elementos patrimoniales. Mientras que el impuesto, aquí podemos dar como ejemplo el impuesto sobre el valor agregado, el impuesto al débito bancario, el impuesto sobre transporte tanto terrestre, aéreo o marítimo. El impuesto directo, por otra parte, es cuando la norma jurídica tributaria establece las obligaciones de pago de impuestos a cargo de una determinada persona, sin conceder a esta un derecho legal de resarcirse, ¿no? Esto, por su parte, podemos ver que se aplica sobre el contribuyente directamente. Se hace por la obtención de renta o por el de patrimonio. También existe impuestos progresivos e impuestos regresivos, que son el progresivo. Un ejemplo de impuesto progresivo es el impuesto sobre la renta, y un ejemplo de impuesto regresivo es el impuesto al consumo de tabaco y licor. Como ejemplo de impuestos directos, hablamos sobre el impuesto sobre la renta y hablamos sobre los impuestos de sucesiones. En Venezuela, los impuestos nacionales se gravan sobre la renta, impuestos sobre la renta en este caso, todo sobre la producción y consumo de bienes. Un ejemplo sería como el consumo de cigarrillos, licores y fósforo. 3 sobre el capital, los activos empresariales en este caso, y 4 sobre las importaciones, que en este caso se rigen por la ley de aduana. En la actualidad, el órgano encargado sobre la potestad tributaria nacional la tiene el Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, con su sigla SENIAT. También podríamos hablar que existen otras clasificaciones atendiendo a la naturaleza del sujeto, que estos serían impuestos personales o impuestos reales o de producción, atendiendo a la influencia que tengan las circunstancias personales, que serían impuestos impuestos subjetivos e impuestos objetivos. Y atendiendo a la dimensión temporal, serían impuestos periódicos e impuestos instantáneos. Los ilícitos tributarios, por su parte, son violaciones a la ley, en este caso tributaria, generadas por ¿quién? Por quien se asume como un sujeto pasivo en la obligación tributaria. Pueden ser por acción o por omisión. Su funcionamiento legal se encuentra establecido en el artículo 80 del Código Orgánico Tributario, que más decir, inclusive, que da una concepción sobre el concepto de ilícito tributario y al mismo tiempo nos da una clasificación del mismo. Sin embargo, debemos recordar que existen unas excepciones a quien no va aplicado a esta ley. ¿A quién no se le aplica? A la capacidad de obrar, que es menores de 18 años, a la capacidad mental debidamente comprobada, a los casos fortuitos o de fuerza mayor, los errores de hecho directos, errores de hecho y directos excusables, o la obediencia legítima y debida. El Código Orgánico, como dijimos antes, en su artículo 80, nos establece que son ilícitos aquellos que constituyen ilícito tributario toda acción u omisión violatoria de las normas tributarias. Y las clasifica en 1, ilícitos formales, 2, ilícitos relativos a las especies fiscales y gravables, y los ilícitos materiales, y 4, los ilícitos de sanciones con penas restrictivas de libertad. Los ilícitos formales se refiere al incumplimiento de los deberes formales de las contribuciones responsables a terceros previstos en el artículo 145 al 147. Esto lo estipula los artículos 99 al 107 del Código Orgánico Tributario. Y aunque el incumplimiento no causa un perjuicio real, dificulta el desenvolvimiento del funcionamiento de la administración tributaria. Recordemos que
por ejemplo, el no estar inscrito, el no tener inscrito en el registro fiscal, eso es un ilícito formal. Al no estar inscrito, estaría estipulado en ese ilícito. Esto podría llevarlo al cierre y a multa respecto al incumplimiento del mismo. Los ilícitos relativos a las especies fiscales y gravamen, debemos primero conceptuar qué son especies fiscales. Son aquellos documentos emitidos por el Estado para obtener ingresos, para poder obtener ingresos. ¿Cuáles serían un ejemplo de esto? El papel sellado y los timbres fiscales. Mientras que los ilícitos gravables son aquellas especies o bienes, de acuerdo a las normas tributarias, que se debe pagar por comercializar, por comercializarlo. Es decir, están bajo una regulación del Estado por esa comercialización. Un ejemplo de esta sería las especies de alcohol, tabaco y cigarrillo. Cuando se incumple con el pago de ellos, se sancionan con multas del 1% y se sanciona con el 1.5% mensual sobre la no contribución del mismo. Y esto se va por penas de unidades tributarias. Los ilícitos materiales son todas las conductas que inducen al incumplimiento de los deberes, es decir, que se refiere al pago de los impuestos o a incumplimientos que van en perjuicio del Estado de forma directa. La defraudación es considerado en este caso el más grave de los ilícitos materiales. Esto está estipulado en los artículos del 109 al 114 del Código Orgánico Tributario. Aquí podríamos hablar sobre el retraso u omisión en el pago de los tributos. Esto es un ilícito material y se sanciona con multas igualmente estipuladas en unidades tributarias. Los ilícitos sancionados con penas restrictivas de libertad son aquellos ilícitos que toman en cuenta un grave perjuicio causado y sus características propias de las conductas, que están encaminados a entorpecer la actividad recaudadora del Estado. Por esta razón, estas conductas están castigadas con prisión. Esto podemos hablar de la defraudación tributaria. Esta defraudación tributaria es aquel enriquecimiento que se da por más de 2.000 unidades tributarias. Un ejemplo de esto sería el no llevar los libros y no exhibir los libros de contabilidad. Eso traería como sospecha de que estás teniendo un ilícito de este tipo. De acuerdo a la ley, ¿cómo se sancionan estos incumplimientos de la obligación tributaria? Son sanciones aplicables a clausura temporal del establecimiento, prisión, multa, comisión de destitución a efectos de materiales, inhabilitación de ejercicio profesional y suspensión y revocación de licencia. Son penas o castigos que determina la ley o las infractores de la misma, que supone un acto ilícito del daño. Si el Estado le confiere si el Estado tiene en su derecho solicitar el pago de los tributos, también se le da la capacidad de imperio para que el mismo defienda el cumplimiento de estos impuestos. Los órganos competentes para la aplicación de la sanción, en el caso de la administración tributaria, serían penas pecuniarias, y en los casos de tribunales penales serían penas restrictivas de libertad. Las multas de unidad tributaria se aplican sobre el valor de unidad tributaria que estuviese vigente al momento del pago. ¿Okay? Si fue sancionado en una fecha, pero al momento no lo pagó y cambió el costo de la unidad tributaria, debe cancelarla al momento del pago, según el monto nuevo que en este caso sería. Esto lo estipula el artículo 94 del Código Orgánico Tributario. Las multas son expresadas en términos porcentuales y se convertirán en equivalente a unidades tributarias que corresponden al momento de la comisión del ilícito. Se cancelan por unidades tributarias, como ya lo dijimos antes. Los delitos formales, dijimos cómo se cancelan, y los delitos materiales, igual, son multas del 1%. Los delitos de pena restrictiva de libertad se dan por ocultamiento de inversiones, van con prisión de 6 a 7 años, la obtención indebida
de los tributos se van por 4 a 8 años. Los funcionarios sujetos a pasivos de autoridades judiciales que revelen o divulguen las cuentas de terceros irían con prisión de 3 meses hasta 3 años. La responsabilidad de estos ilícitos son personales, salvo algunas excepciones. Falta de entrenamiento de los anticipos se sancionan con de 2 a 4 años y su media sería entre 3 años. La divulgación de información de 3 meses a 3 años y su media sería un año y 7 meses. Las penas de retención de libertad en caso de penas judiciales, las personas judiciales responden por los ilícitos tributarios, sancionados con penas restrictivas de libertad a través de sus directores, gerentes, representantes o sindicatos, todas aquellas personas que estén inmersas en el ilícito tributario. Las circunstancias pueden ser agravantes y puede haber circunstancias atenuantes en la misma. Agravantes si eres reincidente o si eres un funcionario de alto rango que tiene ciertos grados de responsabilidad, inclusive según la cuantía, o sea, según aquel monto, mientras más grande sea, mayor es el agravante para el mismo. Y la circunstancia atenuante, el grado de instrucción, si no tienes un buen estudio, obviamente tienes ciertos desconocimientos, y estos desconocimientos no te eximen, pero te atenúan, te bajan la pena. La pena sería esa de la que hablamos, las medias, se te promedia una media. El incumplimiento de ciertos requisitos de omisiones que pueden dar lugar a la imposición de sanciones y cualquier otra que no esté prevista en esta ley también pueden ser consideradas como atenuantes. La extinción de las sanciones se dan por muerte del autor, pero aun cuando muera el autor, los coautores y los participantes en el ilícito tributario seguirán inmersos en la causa. La amnistía y la prescripción. Pero, cuidado, porque la prescripción no prescribe en los casos de que ya se hayan dictado la medida privativa. En estos casos ya eso no sería posible su prescripción. Las acciones de imponer sanciones diferentes a la privación de libertad prescriban a los 4 años y se da un plazo hasta 6 años. El no llevar una contabilidad, la doble tributación, la administración tributaria no puede conocer el hecho impunible. Las acciones para imponer las sanciones de privación prescriben a los 6 años, como ya dijimos anteriormente. Muchas gracias por toda la exposición, espero que les haya gustado.